Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a dedicar este espacio de matemáticas a hablar del judío matemático Kazimierz Kuratowski. Fue uno de los matemáticos más importantes, un investigador de topología polaco del siglo XX. Bueno, fue también además un matemático y un investigador viajero, ¿no? Cuéntanos, Amelia. Pues sí, resulta que Kuratowski era, podríamos decir, un poco inquieto, ¿no? Y siempre que tenía la oportunidad de irse a dar una conferencia aquí, una charla allá, lo hacía. Incluso en la era estalinista, entre el 1927 y el 53, que la cosa estaba un poco más restringida, él aún así, si podía tener la oportunidad, viajaba. Y entonces eso era muy bueno porque daba a conocer, por una parte, quién estaba trabajando con él. Conocía a la gente que estaba trabajando en cosas similares fuera y fomentaba la colaboración entre distintos matemáticos. Hay que tener en cuenta que aunque ahora mismo, en el momento en el que alguien escribe algo, lo sube a Internet y todos los demás tienen acceso, en el 1927 Internet no había. Uh-huh. Y claro, para publicar cualquier cosa, una vez que te lo habían aprobado y tal, que tuviera difusión era un poco más costoso desde el punto de vista del gasto de tiempo. Así que fue muy interesante que este hombre fomentara el intercambio de ideas. Pero bueno, volviendo a los orígenes de Kazimierz Kuratowski, este hombre vive entre 1896 y 1980 y va a desarrollar gran parte de su carrera entre las facultades de Lwów y Varsovia. Sin embargo, al principio de su vida no parecía que este fuera a ser el resultado, que fuera un matemático tan famoso, ni siquiera parecía posible. Vamos a ver por qué. Resulta que Kuratowski nace en Varsovia en el seno de una familia de clase alta, que además conocía el valor de tener una buena educación, pues tanto como sus padres, sus tíos, etcétera, eran todos universitarios. Y claro, sus padres se van a asegurar de que va tanto a una buena escuela como a un buen instituto posteriormente. Ambas instituciones prestigiosas con un alto nivel de exigencia que garantizaron que cuando Kuratowski acaba, entre otras cosas, va a saber muchas matemáticas. Sin embargo, Kuratowski lo que va a decidir tras acabar el instituto en 1913 va a ser irse a Glasgow, a Escocia, a estudiar ingeniería. Uh-huh. Bueno, ¿por qué decide este hombre irse a un lugar tan alejado de Polonia, aunque Polonia en ese momento no existía como el Reino Unido, en una época en la que los transportes eran, claro, mucho más lentos? Bueno, pues por dos motivos. El primero era que las universidades polacas estaban bajo el control del Imperio ruso, que exigía, entre otras cosas, pasar un examen de ruso para poder matricularse siquiera, porque las clases se estaban dando en ruso, no se daban en polaco. Es más, dado que Polonia como nación no existió entre 1795 y 1916, todas las instituciones de Varsovia dependían de Moscú, lo cual, que hacía con ella lo que más le convenía en aquel momento, como por ejemplo alterar el currículo el temario de matemáticas que se estaba dando, uh-huh, favorecer la matriculación de rusos por encima de polacos, etcétera, hasta el extremo de llegar siquiera a intentar suprimir la cultura polaca como tal en la parte rusa de Polonia. Bueno, el segundo aspecto por el que Kuratowski quiere irse al Reino Unido es porque en Glasgow el programa de estudios de ingenieros era muy bueno, tenía mucho prestigio. Y como los padres de Kuratowski tenían dinero como para poder mandarlo fuera, se decidió a enrolarse. De hecho, eso de estudiar fuera era una práctica común en Polonia porque, de nuevo, no se podía estudiar en polaco. Así que, puesto a elegir, uno se iba a la universidad más prestigiosa que podía si se lo podía pagar. Uh-huh. Así que, bueno, se va a Glasgow y allí cursa el primer año de ingeniería, acaba el curso como el segundo de su promoción y tiene una mención especial en matemáticas. Y una vez que acaba el curso, vuelve a su casa en Varsovia para las vacaciones escolares. Sin embargo, como esto cae en el verano de 1914, va a estallar la Primera Guerra Mundial antes de que él pueda volver a Escocia. Así que decide entonces quedarse allí primero y posteriormente enrolarse en la Universidad de Varsovia, cuya existencia se hizo oficial tras retirarse las tropas de ocupación rusa en 1915. Cuando yo hablo de esta Universidad de Varsovia no me refiero a la que estaba bajo control ruso, me refiero a una especie de universidad clandestina
que existía en Varsovia, donde los profesores que enseñaban en ella se arriesgaban a ir a la cárcel meramente por reunirse con sus alumnos, aunque fuera de manera informal, y tengas en cuenta también que no seguían un currículo aprobado por el Estado. Eso lo que hace, en parte, que las enseñanzas de matemáticas en Polonia se vuelquen, podríamos decir, a favor de la geometría, en vez de haber una especie de reparto uniforme entre las ramas clásicas de las matemáticas. Esto produce que la comunidad matemática polaca no solamente va a estar lista para tomar el control de las facultades una vez que los rusos se retiran, dado que hay una estructura, aunque sea fuera de la ley, podríamos decir, sino también de que estaban en la posición perfecta para estudiar topología, además empezando de 0 a 100, podríamos decir. Uh-huh. La topología, que va a ser la rama de las matemáticas incluida en la geometría, se suele incluir en la geometría, que se dedica al estudio de las propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalterados por transformaciones continuas, va a ser en aquel momento una ciencia joven en la que quedan muchas cosas por hacer y prácticamente cualquiera que esté dispuesto a investigar a fondo va a poder contribuir casi desde el primer momento de ponerse a trabajar. Así que, por tanto, no es extraordinario que Kuratowski se decidiera a hacer el doctorado en topología, el cual le es concedido en 1921 y va a ser en ese mismo año cuando acepta un puesto de profesor asociado y comienza a enseñar teoría de conjuntos en Varsovia. Tanto teoría de conjuntos como topología van a ser las dos ramas de las matemáticas en las que Kuratowski se va a involucrar más. Bien, pues este hombre... podríamos decir no, en efecto fue muy prolijo en trabajos, de hecho publica aproximadamente 40 artículos entre 1917 y 1926, aún estando estudiando antes de haber conseguido el doctorado, ya empieza a producir a una velocidad estándar. Uh-huh. Y claro, eso impulsa a otras universidades como la del Lwów a ofrecerle un puesto de profesor en la universidad técnica que hay allí. Kuratowski, que en aquel momento estaba ejerciendo de profesor asociado en Varsovia, decide aceptar este puesto y permanece en Lwów hasta 1933. En este periodo vamos a destacar dos aspectos interesantes. Primero, que siguiendo un poco la tendencia de las universidades clandestinas previa al fin de la ocupación, los matemáticos se van a juntar en lugares públicos a charlar e intercambiar ideas. En particular en el Café Escocés y en el Café Ludwig Zaleski. Va a ser en el Café Escocés en el que se compuso un libro que se llama el Scottish Book, o libro escocés, que va a ser un volumen consistente en preguntas o problemas abiertos propuestos por los matemáticos que se juntaban en estas tertulias informales. Y aunque Kuratowski no fuera una figura principal en la confección de este libro escocés, entre otras cosas porque había abandonado la ciudad antes de su edición, sí que va a tomar parte, aunque sea de manera ocasional, y va a influir en lo que se va a ir teniendo en cuenta. Uh-huh. Por otro lado, en 1930, Kuratowski va a demostrar el teorema de los grafos planos. Bien, a grosso modo, un grafo es un conjunto de puntos y las líneas que unen algunos de estos puntos no tienen que unirlas todos con todos, como por ejemplo podría ser el mapa del metro o un esquema de autobuses de una ciudad. Estas dos ideas son planos en 2 dimensiones, pero un grafo no tiene necesariamente que ser en 3 dimensiones, puede también ser en 3 o más. Pero a Kuratowski le interesaban particularmente los que se podían pintar en un plano, porque lo que quería averiguar era si se podía pintar un grafo de tal manera que las líneas no se autointersecaran. Es decir, que si tú tienes un autobús, el autobús no va a pasar 2 veces, el recorrido no va a pasar 2 veces por el mismo sitio. Uh-huh. Evitando así bucles o lazos. Si lo que consideramos es un tren, lo que vamos a evitar es el solapamiento de las vías del tren. Bien, el problema llevaba ya varias décadas propuesto para cuando Kuratowski lo resuelve, en 1930. Y unos cuantos años después, en el 34, va a recibir una oferta de trabajo de la Universidad de Matemáticas de Varsovia, así que se va a volver a trabajar allí hasta el final de su carrera. Sin embargo, esto no le va a impedir lo que habíamos comentado antes, ir viajando de aquí para allá continuamente, y lo cual lo transforma en el embajador oficioso, podríamos decir, de las matemáticas polacas por todo el mundo. Para 1936, la Universidad de Varsovia, que ya estaba bien asentada, ya no estaba tan joven, podríamos decir, como antes, quería saber en qué dirección se movían las investigaciones que se estaban llevando a cabo allí, no solamente de matemáticas, sino en general. Así que se elige una serie de representantes de cada una de las ramas, y Kuratowski va a ser uno de estos representantes o secretarios,
para ver qué se estaba haciendo en cada una de las facultades específicas y decidir si ese era el objetivo final con el que se quería obtener de ella o no. A efectos prácticos lo que querían pretender, o lo que pretendían más bien, era que no empezaran a dedicarse a estudiar cosas intrascendentes, podríamos decir, o muy específicas, sino que tuvieran un plan de estudios concentrado para investigar más y que las cosas fueran utilizables sobre la marcha, podríamos decir. Uh-huh. En 1937, Kuratowski va a presentar su informe y va a aprovechar la oportunidad para sugerir la creación de 2 institutos de matemáticas, uno dedicado a las matemáticas puras y otro a las matemáticas aplicadas. Además, va a decir que si tiene unas matemáticas enclaustradas, cada una en su rama, eso no va a ser interesante porque no hay intercambio de ideas entre una y otra. Así que lo que considera es que debería de fomentarse un intercambio, una colaboración a lo largo de todo el espectro, según sus palabras textuales. De hecho, los institutos fueron una muy buena idea y se aceptan, aunque la idea tuvo que aparcarse porque en aquel momento estaba ya la Segunda Guerra Mundial. Y claro, no era propicia la creación de ninguna institución de ese tipo. De hecho, a pesar de estar acostumbrados a la ocupación y la clandestinidad, los daños que sufrió la universidad, la comunidad matemática y universitaria en general fueron brutales. Uh-huh. Los nazis van a fusilar a profesores junto con sus familias, aquellos que pueden van a huir y aquellos que deciden no fusilar, muchos lo van a encarcelar ya que no ejecutan las órdenes que los nazis les estaban dando y no quieren colaborar con ellos. Bueno, pues en este ambiente vuelve a resurgir la idea de la Universidad Clandestina de Varsovia y aunque tanto profesores como alumnos se estaban arriesgando a la pena de muerte si tomaban parte, Kuratowski no dudó en ponerse a enseñar, aunque fuera así de manera coloquial, a unirse al claustro en la sombra, podríamos decir. Él mismo va a escribir en su autobiografía que mantener la universidad abierta, aunque fuera a mucha menor escala de la que habían tenido antes, avivaba el espíritu de la resistencia, fomentaba el optimismo y la fe en el futuro, todo ello muy necesario en aquellos tiempos de ocupación. Mientras el fin de la guerra, los matemáticos se van a ver en la necesidad de volver a construir desde cero la facultad. Muchos docentes se habían emigrado, habían muerto, así que Kuratowski lo que decide es tomar cartas en el asunto y se encarga de la reconstrucción de la Facultad de Matemáticas. En 1945 va a ser nombrado presidente de la Sociedad de Matemáticas de Polonia. Y en parte porque él lo insiste, se retorna a la idea de los 2 institutos de matemáticas, aunque en este momento se van a resumir en un solo edificio o en una sola institución por falta de fondos. Y comienza su construcción en 1948. Para el 49, Kuratowski va a ser nombrado director del Instituto de Matemáticas de la Academia Polaca de la Ciencia, y este va a ser un cargo que va a ocupar durante unas 2 décadas. Y en 1952 va a ser nombrado editor jefe de la revista Fundamenta Matemática, de la cual ya era miembro de la Junta desde 1928. Se nota ya que no solamente tenía prestigio Kuratowski dentro de su círculo, sino que va a haber un reconocimiento internacional y a nivel estatal de sus logros. Uh-huh. Bueno, pues los trabajos de Kuratowski van a estar centrados principalmente en la topología y en teoría de conjuntos, aunque también hace cosillas sobre teoría de la medida con Banach. Por ejemplo, en la tesis de 1921 va a construir la topología desde un punto de vista axiomático, por medio de lo que se llaman los axiomas de clausura de Kuratowski, ya que los crea él mismo, y que resultaron ser esenciales para el desarrollo de la teoría de espacios topológicos. Posteriormente va a pasar a estudiar la teoría de funciones analíticas y junto con el matemático Ulam, también polaco, va a introducir el concepto de cuasi-homomorfismo, que abre la puerta a una nueva rama de la topología. Y en 1922 va a aprobar el lema de Thor-Kuratowski, que se relaciona con teoremas básicos, y lo que dice básicamente es que todo conjunto parcialmente ordenado, que no sea vacío, en el que pueda encontrar una cadena, es decir, un subconjunto totalmente ordenado, tiene una cota superior, es decir, contiene al menos un elemento maximal. Todo esto y muchas otras cosas van a estar recogidas en sus 170 trabajos publicados, entre los que podríamos destacar la Topología, volumen 1, 1933, y volumen 2, 1950, su medio siglo de matemáticas polacas, entre 1920 y 1970,
y la introducción a teoría de conjuntos y topología de 1952. Claro, todas estas cosas que llevó a cabo le llevaron a recibir, entre otros, la medalla de oro de la Academia Checoslovaca de la Ciencia y el premio de la Academia Polaca de la Ciencia. Bueno, pues un prolífico matemático, sin duda, este polaco, Kazimierz Kuratowski, matemático que vivió entre 1896 y 1980, como Amelia nos contaba, en este De Cero a Aleph, una edición más sobre matemáticas y judaísmo con Amelia Muñoz. Muchas gracias. Gracias a ustedes.